Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, soy profesor de filosofía y este es nuestro primer canal de filosofía y educación que abrimos desde lo que hemos llamado en la época de pandemia Mate Filosófico. Mate Filosófico es un grupo de estudios que se gestó en lo que fue la pandemia 2020-2021, que nos hemos dedicado a debatir, dar charlas y conferencias virtuales vía Zoom durante toda la pandemia con distintos profesionales de la educación y de disciplinas afines. En esta oportunidad hemos decidido abrir un canal en el cual nos dedicaremos a divulgar el conocimiento filosófico. La idea es poder compartir con ustedes la filosofía sacada, como decía Feynman, a la calle, digamos, al pueblo, al barrio, ¿sí? A caminar la filosofía. Desde su historia, desde los principales pensadores, desde las distintas disciplinas y doctrinas filosóficas, así como lo que es la ética, la teoría del conocimiento, metafísica, entre otras disciplinas, la lógica. Vamos a charlar sobre distintos pensadores. Vamos a tener otra sección dedicada a la educación y a la enseñanza de la filosofía como de otras disciplinas afines. Vamos a tener notas, charlas y entrevistas con distintos profesionales de la educación. Y en este primer encuentro, que hemos decidido llamarlo Mate Filosófico, vamos a comenzar con una nota y con una entrevista. Y en esta oportunidad charlamos con el apoderado legal del Instituto San Benito, docente, monje benedictino, el hermano Miguel de la Cruz Aramburu. Él nos va a comentar en primeros momentos cómo se fue gestando, cómo surge la idea de crear un instituto de enseñanza filosófica o de enseñanza de la filosofía. Sin más preámbulos, entonces vamos a la nota con el hermano Miguel. Como te decía hace un momento, en 1984 comienza el profesorado. La necesidad fue del monasterio, de la María, pero ya se pensó desde la apertura que respondieron a la necesidad de los monjes que estudiaban, de los seminaristas de la diócesis que estudiaban, pero a la vez, como en Victoria no había formación filosófica en cuanto a institutos, se abrió a las personas que quisieran venir. Lo abrimos para el término lectivo 1984 y con un plan de estudios que ya existía, que estaba tomado del Instituto San José de Corrientes, que era un instituto que pertenecía a los jesuitas. Y era profesor de filosofía, psicología y ciencia de la educación para el nivel secundario y superior no universitario. Y lo abrimos dependiendo de nación. Podíamos tener hasta 50 ingresantes. En la preinscripción pasamos a los 60, con curso introductorio y examen de ingreso. Quedaron aprobados y que querían venir 50, que fue el número. Era un plan de 5 años. Eran 4 años cargados de materias como está hoy y un quinto año donde se hacían las prácticas, en los dos niveles, en secundario y en superior. Así que los que más estudiaban y podían aprovechar el tiempo se recibían en 4 años y medio y los otros en quinto. O sea, a partir de julio del quinto año hasta diciembre se iban recibiendo. Nos tocó un grupo muy estudioso, con distintas realidades de experiencia y de edad. Era la primera vez que podían estudiar en un instituto oficial filosofía en Vitoria. La mayoría vino por filosofía y psicología, algunas por ciencia de la educación. Y después, la cuestión fue que en Nación, cuando fuimos a pedirlo, fuimos con un plan nuestro, que era filosofía y psicología. Entonces allá me dijeron, no, ustedes son nuevos, primero tenemos que conocerlo como instituto. Entonces no pueden empezar con un plan hecho por ustedes. Tienen que empezar con un plan que ya esté aprobado, por eso se tomó eso de los jesuitas, y después que ustedes estén reconocidos como instituto, recién pueden presentar el de ustedes. Entonces,
En el 89 presentamos el plan hecho por el coordinador de carrera y por mí, que fue Filosofía y Psicología y Ciencia de la Educación, con parte común para los 3 profesorados y parte separada a partir del tercer año. Primero y segundo era común para los 3. Entonces, en 4 años se podía recibir de profesores de psicología, en 4 años también profesores de filosofía y de psicología, y en un 5.º año ciencia de educación. Y después de ese plan se creó otro donde ya era filosofía por un lado y pedagogía, psicología por otro y ciencia de educación por otro. Y con la reforma del 2000 ya no podían ser profesorados dobles o triples, como le llamaban, que tenían el título doble o triple. Entonces ya fue solo filosofía. Bien, ahí lo veíamos al hermano Miguel comentándonos cómo se había gestado el Instituto San Benito en su primera instancia, hace ya casi 40 años. En este segundo bloque y en esta segunda parte él nos va a hablar de una figura importante que ya no tenemos en nuestra provincia de Entre Ríos y que también por eso fue quizás reconocido el instituto y dio la posibilidad a estudiantes de distintas localidades de poder estudiar filosofía de manera a distancia, que en su momento fue el alumno eximido de asistencia. Después esa figura, como nos va a contar el hermano, dejó de existir y la provincia no lo reconoce. Continuamos con las palabras del hermano Miguel, que nos sigue contando cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy el Instituto San Benito. Estuvo trabajado desde el 89. La provincia actualmente no lo ve. O sea, en la provincia actualmente no tenemos alumnos eximidos de asistencia ni alumnos libres. O sea, pueden hacer parte de la formación, la parte de formación general la pueden hacer libre, pero no el resto. Lo específico y las prácticas tienen que ser presenciales. Entonces eso ha hecho que la proporción de alumnos baje. Nosotros con eso, que los planes anteriores que permitieron, hay gente egresada de formación muy buena, incluso que han ido a trabajar al Consejo. Un ejemplo es el que fue años anteriores, fue director de la Dirección de Educación Superior Estatal, un profesor Piacentino. Él fue un profesor de primaria, de Gualeguay también, Él empezó a estudiar eximido de asistencia cuando el plan lo permitía, y él era maestro rural en una escuela de campo donde estaba de lunes a viernes, fue en el distrito de Gualeguay. Y él tenía el mediodía de clase con los alumnos y después, ya fuera de mañana a tarde según funcionara la escuela, el resto le quedaba para preparar su clase y tiempo libre. En ese tiempo uno de los padres nuestros que recorría las escuelas de campo, viene y me dice, este alumno, este muchacho, este maestro quiere estudiar. Bueno, me trajo los papeles, lo inscribimos. Entonces él, claro, estudiaba y rendía bien. En los últimos años se consiguió el traslado a una escuela de la ciudad. Ahí fue más lento. ¿Por qué? Porque vivía con su familia, tenía otras actividades que en el campo no las tenía. Pero se recibió de profesor de filosofía. Trabajó muy bien como profesor de filosofía, fue capacitador. Cuando nació a través de la provincia capacita en distintas áreas. Él fue uno de los capacitadores que presentó el instituto y fue reconocido como profesor de formación ética y ciudadana. Bueno, ahí lo reconoció la provincia y en un momento la provincia lo convoca a trabajar en el Consejo de Educación como director de enseñanza superior de privada. O sea,
O sea, que la formación que se recibían era buena y los resultados no solo de él, sino de muchos docentes, fue muy buena. Hasta el día de hoy hay gente trabajando en educación. Pero después la provincia estableció eso, alumnos libres no, alumnos sin medio de asistencia no. Bien, vamos con la última parte, donde el hermano Miguel nos cuenta qué es lo que significa el instituto para él, para la comunidad educativa de la ciudad de Victoria y las zonas aledañas, ¿sí? Y nos da al final unas palabras hermosas de aliento y nos define un poco desde su mirada qué es para él la filosofía. ¿Qué significa para usted el Instituto Sonderling? ¿Qué es en su vida y qué se ha significado a lo largo de tantos años este instituto? Estar abierto a lo que Dios pide. Yo antes de ingresar en el año 81 al monasterio para serme monje, era docente. Era docente de un instituto de religiosas, que era formación técnica comercial para chicas vulnerables, y un colegio importante en la ciudad de Bahía Blanca era el Colegio Salesiano, con el plan educativo de Don Bosco. Ahí esperaban que me hiciera salesiano y yo decía, no, me trae más oración, sí, me voy a ser monje. Un padre salesiano me decía, bueno, en el monasterio vas a dar unas clases con nosotros, y se cumplió. En el monasterio, bueno, tuve que hacerme cargo de la formación docente, cuando decía al principio, en el 83-84, hay muchos estudiantes, y yo era profesor, soy profesor de filosofía y psicopedagogía, tuve que hacerme cargo de las clases de filosofía, o por la necesidad. Por la necesidad nuestra y de la ciudad se creó el profesorado. Tuve que hacerme cargo de la dirección del profesorado. Entonces, ¿dónde la necesidad de la zona real de la institución? Y bueno, sí debía responder esa realidad, como monje estaba dispuesto a responder. No era lo que yo había pensado, pero sí. En Europa, en el tiempo que son perseguidos los religiosos, los jesuitas y todo lo demás, la cultura se mantuvo por los monasterios. Entonces, bueno, acá no había esa persecución, pero en la realidad que Victoria no tenía la comunicación que tiene hoy, no tenía un instituto, y como te decía, se abrió a la formación de profesores que fueron los primeros profesores de Victoria. O sea, yo tuve, siendo monje, creo que novicio, y recién hecho los votos, hacer reemplazo en la ciudad porque no había docentes. Y yo tuve ¿En otras instituciones de Victoria? Claro, yo al segundo año de estar, creo que fui a reemplazar a la profesora de filosofía en la escuela normal, en el profesorado de primaria y de preescolar, porque la profesora estaba con licencia por maternidad. Y ahí me conocieron. Entonces, ahí me pidieron que fuera a la escuela de comercio. Había una normativa de nación que los directivos de institutos superiores no podíamos trabajar en secundaria. Entonces manifesté eso al director de ese momento de la Escuela de Comercio, y la respuesta de él fue muy normal y muy realista. Él me dijo, si usted me dice que sí, yo tengo que pedir a Nación, a Buenos Aires, que me autorice. Entre que usted empieza a dar las clases, va el pedido a Buenos Aires, viene la respuesta a Buenos Aires, ya su suplencia terminó. Entonces le dije, pero le ofrezco, le digo, puede ser, nosotros en el profesorado de filosofía estamos en segundo año y tenemos gente que es docente de primaria y de preescolar. Entonces una de esas dos que ya tienen el título docente, ya tienen formación docente, está cursando el segundo año, para dar lo que usted necesita, está preparada. Me dijo, sí. Entonces fue a dar, esta señora hizo el reemplazo, no yo. Entonces la abadía, no solo yo, sino la abadía siempre ha estado dispuesta a colaborar con las universidades locales y regionales. Cuando en Nación
se transfiere en el 82, fin del 82, o sea, a partir del 83, los servicios nacionales a la provincia, me ofrezco a ayudar porque había necesidad en el Consejo de Educación, lo hice, y en el 84 la directora de ese momento de privada me pide ir a trabajar al Consejo. Entonces le digo a la ABAD, y la ABAD consulta con la comunidad, y dice, bueno, provisoriamente sí, se puede dar una mano, se la da. Y así estuve viajando a Paraná 3 veces por semana a ayudar al Consejo. Entonces, ha sido brindar ayuda y seguir respondiendo a necesidades. Y es un poco la respuesta, o da una de las herramientas que da respuesta a distintas realidades. O sea, yo te decía que al principio cuando nosotros tuvimos nuestro plan, era filosofía y psicología. ¿Por qué era filosofía y psicología? Porque la psicología, sin una fundamentación filosófica, te quedas en teorías, que a veces las distintas teorías se contradicen, y el profesor te puede decir, el primer año te toma una línea de teoría que te la está contradiciendo con la línea que tomó el segundo o el tercero. Entonces el profesor de psicología tiene que discernir. Y la psicología te hace conocer. Entonces, el profesor de filosofía que va a tratar de desmembrar las razones de las distintas realidades, también tiene que enfocarse en que esas realidades responden a situaciones, a personas. Entonces, la psicología le ayuda a conocer las personas. Y los planteos de esas personas, en último término, la que le da la respuesta final es la filosofía. Ya sea desde el enfoque antropológico, desde la metafísica, desde la ética, desde la teoría del conocimiento, conocer la verdad, es relativa, no es relativa, hasta dónde puedo conocer, dónde puedo plantear. Entonces la filosofía de sus distintas ramas te ayuda a responder a las distintas realidades existenciales de la persona. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ustedes, sigan trabajando con ánimo en el mate filosófico. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado a nuestro primer encuentro de mate filosófico. Espero que les haya gustado y que nos acompañen en los próximos encuentros. Si ustedes quieren, pueden comenzar a suscribirse al canal, pueden activar la campanita que está debajo para que les lleguen las notificaciones a medida que vamos subiendo nuestros videos. Muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro de mate filosófico, filosofía y educación.